A Contramano. Cada vez que nos metemos en el DNU kilométrico que nuestro nuevo emperador Milei propuso, o la ley ómnibus, encontramos cosas feas. Lo cierto es que ahora nos vamos a meter con alguien que sabe un montón de la situación de la gente de la tercera edad y la gente con discapacidades. Es Eugenio Semino, el gerontólogo y defensor del pueblo de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, y te va a contar a vos y a mí mucho detalle. ¿Cómo te va, Eugenio? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Un placer poder saludarte. Igualmente, muchas gracias por atendernos. ¿Qué novedades hay para la gente de la tercera edad y con discapacidades? Mira, es más de lo mismo, pero peor. En realidad, estamos en una situación, ya desde hace tiempo, donde tanto las personas mayores como las personas con discapacidad están sufriendo una crisis humanitaria. 8 millones de argentinos. Te cuento por qué. De esos 8 millones, hay 5 millones que son jubilados y pensionados que perciben un haber mínimo a este momento de 105.000 pesos, como más un bono que se viene prorrogando desde hace un año y medio de 55.000 pesos. Es decir, esos 5 millones cobran 160.000 pesos de bolsillo. Por otra parte, hay 2,5 millones más que durante el último año y medio no recibieron ningún bono, por lo cual esos jubilados, que son los llamados de haberes medios, hoy están percibiendo un rango dinerario similar a los de la mínima. Su haber está entre 170 y 180.000 pesos. Y por último, 1 millón que son las pensiones no contributivas que están atadas a la mínima jubilatoria. Esa mínima es de 105.000 pesos, por lo cual ellos perciben el 70% de la misma, son 84.000 pesos. Es decir, 8 millones que no están bajo la línea de pobreza, sino bajo la línea de indigencia, que sabemos que INDEC la ha fijado en 200.000 pesos. Se le suma a esto que vienen padeciendo una brutal crisis sanitaria ya desde hace muchos meses a través de una enorme cantidad de prestaciones que no son suministradas, tanto algunas que tienen que ver con la falta al día de hoy de ingresos de insumos para ese tipo de situaciones, intervenciones quirúrgicas que están suspendidas sine die, por ejemplo, falta de válvulas coronarias para reemplazo, stents, lo que tiene que ver con prótesis especiales de rodilla y de cadera, y lo mismo con prestaciones que tienen que ver con drogas importadas que no ingresan al país directamente. Por eso, sin ninguna duda, venimos catalogando, sin ningún éxito obviamente, inclusive me toca presidir la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, lo venimos haciendo a nivel de Defensoría del Pueblo y también desde la sociedad académica, como lo hicieron también otras sociedades como la de cardiología, la de cirugía, sobre la situación de estas vidas que están en riesgo o que se vienen perdiendo directamente. Esto fue absolutamente desatendido durante el proceso electoral por todas las fuerzas políticas, no fue un tema tan siquiera de debate, y esta situación que llegó al 10 de diciembre, a partir del 14 de diciembre se duplicó su desastre a partir de una devaluación del 100%, es decir, los jubilados y todos los argentinos, cuando nos levantamos el 14 de diciembre,
con la nueva administración vimos que los 100 pesos que teníamos en el bolsillo el día anterior se nos habían convertido en 50. Por otra parte, aparece el famoso DNU que está en tratamiento y la ley ómnibus o colectivo, como se quiera. En el decreto de necesidad y urgencia no dice ninguna otra cosa que declarar la emergencia previsional. La verdad que es solo un título que no aclaraba absolutamente nada. Para nosotros la emergencia es la crisis humanitaria que debe resolverse. Por otra parte, aparece sí en los proyectos de ley suspender la ley de movilidad vigente, que está dando muy malos resultados, porque en el 2020, cuando se trató, no se incluyó lo que tiene que ver con una cláusula de garantía por inflación, por lo cual la inflación, por ejemplo, para tomar un solo año, pero que es el 2023, la inflación a nivel general fue del 241.4%, fuente INDEC, y el reajuste total en el año de jubilaciones, pensiones, aún con bono, fue del 140%. Y algunos insumos, como medicamentos, que tienen un fuerte impacto sobre la canasta del jubilado, fue del 300%. Y fue unánime de las 3 cámaras de la industria del medicamento, que sabemos que es una actividad cartelizada, que viene así a través del tiempo, porque suele solventar y sigue haciéndolo en nuestro país las campañas electorales. Si podés, sí, por favor, que me interesa. ¿Cómo ¿Por qué no? decís que es una actividad cartelizada? No sé si la gente lo sabe. Mira, es muy claro. Vos sabés que hay 3 cámaras de la llamada industria del medicamento. La industria del medicamento surge como nombre de fantasía a partir de junio del año 97, cuando quien representaba una de las cámaras, SILFAC, la Cámara de Laboratorios Nacionales, entre comillas, porque hoy ya todos producen a escala mundial, lo que hace en ese momento era Pablo Chaliú, el apoderado, que luego fue secretario de Comercio en el gobierno del presidente Duhalde, a través del contrato con el PAMI de aquel momento. En aquel momento estaba Víctor Carlos Alderete, que fue uno de aquellos que intentó en esa etapa privatizar el PAMI. Lo que hicieron es, hasta ese momento el PAMI, como otras obras sociales, se regía por lo que era el control de farmacias, que eran los troqueles de los medicamentos que se pedían en las farmacias. El PAMI pagaba sobre esos troqueles, sobre ese consumo. A partir de ese momento, y supuestamente hasta ahí, competían por distintos renglones en términos de medicamentos que en general tienen distinto nombre como específicos, pero lo que son las monodrogas, como se llamaban antiguamente, los principios activos, son comunes en términos de los genéricos, y cada laboratorio le va poniendo sus excipientes o su packaging especial, por lo cual había cierta competencia que a partir de ese momento entre Silfa, KM, que es la que representa laboratorios internacionales, y Cooperala, que era la más pequeña de supuestas cooperativas, acuerdan un solo vademecum para el PAMI
y un contrato capitado. Así es hasta el día de hoy. ¿Qué significa esto? Que ya no tenía que ver la cantidad de medicamentos que se pedían en particular, sino que era sobre la base de una cápita determinada que se establecía, y a partir de esa cápita después se distribuían los ingresos conforme las distintas procedencias de los medicamentos que estaban inmersos en el contrato. Esto es lo que ¿por qué digo que esto cartelizó la actividad? Porque el PAMI representa el 35% del mercado del medicamento, con una tasa de uso que es alta y constante, y aparte con una hipermedicamentalización de los adultos mayores, precisamente por falta de atención. A menos totalmente. médicos. O sea, para traducir, antibobo, Sí. porque eso desconocemos Sí. todo, o sea, no hay competencia en el precio. O sea, todas las cámaras de laboratorio Exactamente. se pusieron de acuerdo para pasar el mismo precio, así que no hay competencia alguna. Así es, hacen un solo vademecum y sobre ese vademecum expiden al 35% del mercado, que son los beneficiarios de PAMI. Por eso de ahí se regula todo el mercado. Y decime, Milei me imagino con sus ideas liberales que atacó eso de raíz, ¿o no? No, ahí ¿No le molesta tanto ahí la cartelización? No le molestó a nadie, porque en realidad, discurso más, discurso menos, yo te decía que se financian socialmente las campañas electorales, se socializa el financiamiento para las fuerzas que pueden en una u otra elección tomar el poder, ¿no? La hipermedicamentalización o la polifarmacia, que la llamamos nosotros, tiene que ver con este negocio y no con la salud del jubilado. Es decir, hoy no hay atención primaria en Argentina, sino que hay atención primitiva. Es decir, se supone que hay un médico de cabecera, que es la entrada al sistema, tanto de PAMI como de otras obras sociales. El médico de cabecera, en realidad, son muy pocos los que ven al paciente concienzudamente o que tienen tiempo para verlo, sino se dedican en general a pedir recetas. Esas recetas en muchos casos no condicen con la etapa de la enfermedad o con la situación del paciente, por lo cual hay automedicación, hay polifarmacia, todas degeneraciones que hacen caro al sistema e ineficiente. Al margen de esto, y yendo al contexto, decíamos, ingresos de la dimensión o de los parámetros que señalábamos, situación de salud a la que abordábamos, y esta situación donde a partir de la nueva administración todo esto duplica su gravedad. Había sido ingresado como parte de la ley ómnibus que se está tratando, la suspensión de la ley reajuste de movilidad, llamada como tal, aunque es llamada inmóvil, ¿no? Porque una ley de movilidad sin garantía de reajuste por inflación termina siendo lo que hoy ocurrió. Yo decía que en el último periodo, el último año, lo podemos hacer en los últimos tranquilamente 7 años y vamos a ver los mismos resultados. El gran ajuste de la economía en Argentina se viene haciendo sobre la seguridad social. Hay un número que es significativo. La seguridad social hacia el año 18 cubría 8 puntos, a fines del 18, 8 puntos del Producto Bruto Interno. Hoy ocupa 6,5 puntos,
y la nueva administración decide en este achicamiento del gasto público de esos famosos 5 puntos, hay medio punto que se va a ajustar sobre la seguridad social. Vale decir, lo mismo que hicieron Massa, lo que hizo Alberto Fernández, lo que hizo Macri en la etapa anterior. Así que esa es una ley constante, porque ahora se va a ajustar 0.4, casi medio punto decía. Y para vos que estás escuchando, por las dudas no tengas tan fresca la matemática, esto que él está contando, si arrancamos de 8 puntos, bajar medio punto es un montón a nivel porcentual. Haberlo llevado a 6 puntos y medio es un montón, no es un 2%. ¿Está bien? Así es todo lo contrario. Bueno, continúa, por favor. Lo vienen cumpliendo y lo ratifica esta administración, que es el compromiso con el Fondo Monetario Internacional. En la página 13, miren el número de ese acuerdo, se establece como principio central del acuerdo la licuación de los fondos de pensión. ¿Qué es lo que estamos contando? Fíjense que entre el 18 y 19 los haberes jubilatorios perdieron 20 puntos en relación a la inflación nivel general. En diciembre del 19, cuando eso era administración del ingeniero Macri, cuando asume en diciembre del 19 el doctor Alberto Fernández, que es más, hizo su campaña diciendo que iba a recomponer esos 20 puntos, se decía entre otras cosas, que iba a vender las LELIC a tal efecto, cosa que nunca ocurrió. Y lo que hace en diciembre del 19, cuando asume, plantea y suspende la ley de movilidad vigente hasta ese momento y da durante el 2020 los reajustes por decretos de necesidad y urgencia. Nosotros tenemos en este momento planteado un amparo en la Corte, precisamente porque esos reajustes fueron hacia la baja en relación a la inflación y a la ley suspendida. El primer decreto de necesidad y urgencia, que fue en marzo del 2020, estableció índices decrecientes. ¿Por qué cuento esto que parece un tecnicismo? Esos índices decrecientes implicaban que a las mínimas, que en ese momento eran 14.400 pesos, se les dio el 11.56%. Pero a partir de esa suma, ya todos los índices siguientes, por una supuesta cuestión de solidaridad de un jubilado sobre otro, todos pasaban hambre, el de 18.000 pesos ya no recibió casi el 12, no recibió el 11.56, sino el 10, hasta así llegar a las jubilaciones más altas, que eran de 80.000 pesos en ese momento, al 3.7. ¿Qué hizo esto? Acható la pirámide. Por eso, cuando en el 2020 se debate la nueva ley de movilidad, la que está vigente al día de hoy, y ahora vemos qué pasó en estos días, el oficialismo de aquel momento, encabezado en el debate, más allá de los que habíamos opinado en la comisión bicameral que analizaba el proyecto, que fuimos convocados muchos, simbólicamente siempre, porque todos los que fuimos, que no opinamos desde el mismo ángulo, ni desde lo ideológico, ni del expertise académico, coincidimos todos simplemente por la patología crónica de la economía argentina, que es la inflación, que más allá de la fórmula, que estaba bien la que se ponía, había que poner una cláusula automática de garantía por inflación. Esto el diputado Carlos Heller y la diputada Vallejos se negaron a hacerlo, plantearon que con esa fórmula iba a recomponer el haber. La diputada Vallejos, luego de esto que expuso y al poco tiempo se autocriticó y se dio cuenta que era un disparate. El diputado Heller al día de hoy, tal vez por su condición de banquero, no lo percibió
y ahora mantiene un mutis por el foro más que manifiesto, porque las consecuencias son las que describía anteriormente. El haber vino perdiendo terriblemente y sobre todo en el último año, porque ahí se da otra circunstancia también muy particular, que es la instalación de lo que se llama eufemísticamente bono, que es una suma no remunerativa a la cual apelaron todas las administraciones, pero por un tiempo limitado, 1 o 2 meses antes de una elección o cuando en alguna oportunidad la fórmula daba un porcentaje demasiado ridículo. Pero el señor Sergio Massa, en su condición de ministro y candidato, instituyó el bono en forma permanente. Por eso, durante 1 año y 3 meses, esa suma en negro, esa suma no remunerativa, que por otra parte tiene la condición de ser discrecional. Nosotros tenemos también planteado judicialmente por un amparo colectivo la situación de este bono, de este pago en negro, una cosa insólita que el Estado les pague a 5 millones a la luz del día una suma en negro y discrecional, en negro, reitero, no remunerativa. Nosotros tenemos planteado en la justicia como defensoría que esos bonos otorgados a través ya ahora de 1 año y medio, porque lo ratificó la actual administración, deben ser integrantes del haber del jubilado y del pensionado, por lo cual, y de considerarse como tal, los bonos, al ser parte integrante, hubiesen llevado, aplicando esta mala ley de movilidad que se cuestiona ahora, hubieran llevado las mínimas por lo menos al doble de lo que están hoy, al doble de esos 105.000 pesos. Bueno, la Corte algún día decidirá, espero estar, aunque lo dudo, en el mundo de los vivos todavía. La particularidad es que el jubilado quedó cada vez más distante de poder cubrir su canasta de necesidades básicas. La última que se publicó, que es una metodología INDEC, se publica hace 15 años, semestralmente, los primeros días de octubre y de abril. Esta canasta solo incorpora algunos insumos, como el que mencionaba, medicamentos o determinados alimentos hiposódicos, hipocalóricos, que son fundamentales en la vida del jubilado. Y un dato que no es un tema menor, que es el tema vivienda, que ahora después, si quieren, hacemos una cápita al respecto. Por favor, te estaba por preguntar, sí, porque todos los cálculos en general de costo de vida, tengo entendido que los oficiales por lo menos no incluyen el alquiler. Exacto. Y el alquiler en realidad es exorbitante, así que es una locura que no lo incluyan. Y acá en la Argentina no hubo grandes periodos, más bien cortos, de crédito hipotecario, así que por definición en la tercera edad debe haber falta de vivienda propia, como en todos los otros rangos etarios. Pero contame, por favor. Sí, propia y ajena. Por eso se incluye ya desde hace 15 años ese rubro, que es un licuado de variables que tiene que ver con mantenimiento de un inmueble propio, ahora vemos de qué se trata, alquiler o alquiler compartido, y un fenómeno que surgió ya muy aceleradamente hace una década y que cada día es peor. Bueno, ahora está en la Defensoría llena de gente con ese tema, que es la vida de los adultos mayores en pensiones, que se da en los lugares que se calcula la canasta, básicamente, que es Mendoza, ciudad de Córdoba, capital, Rosario, conurbano bonaerense, ciudad de Buenos Aires, San Telmo, Congreso. Hay miles de pensiones, cientos de pensiones,
donde hay miles de personas mayores. Son hoteles que no pudieron estar habilitados, pues son posirgas. Una habitación con baño compartido en esos lugares sale 100.000 pesos este mes. Por lo cual el jubilado prácticamente de la mínima va y deja el 80% de su jubilación para subsistir en esos lugares. Por eso vemos que hoy, a este momento, el jubilado, el pensionado, mucho menos la persona con discapacidad, estos 8 millones que están en esta crisis humanitaria, no pueden cubrir un 25% de su canasta de necesidades básicas. Por lo cual el deterioro de la calidad de vida y la pérdida de vidas que se vienen dando es monumental. No es algo que va a pasar a futuro, que empezó a pasar ahora, sino que se profundiza día a día este estado de catástrofe. Frente a esto, ¿qué se planteó? Que luego fue sacado de la ley ómnibus, suspender la ley de movilidad. Se dijo en su momento que había un principio de acuerdo para reajustar por IPC a partir del mes de abril. Todo un disparate, porque, a ver, y para concretar qué estamos reclamando concretamente, es, primero, recomposición del haber. De los casi 50 puntos que perdieron de poder adquisitivo el año pasado, ya venían perdiendo de antes, por lo menos recuperar esa parte, o gran parte de eso, o hacer un programa para incorporar esa pérdida al haber de diciembre. ¿Por qué? Porque vos fijate que en diciembre surge, y lo decíamos al principio, el 14 de diciembre, más allá de todo este drama, se duplica la situación catastrófica porque se da la devaluación y a su vez tenemos un 25% de inflación. Por lo cual, la recomposición hay que hacerla a través de considerar este mes de diciembre y hay que aplicar la fórmula con el IPC a partir de lo que es el mes de noviembre, los valores del mes de noviembre. ¿Cómo hacer esto? Como hablamos de crisis humanitaria, tenemos que emplear primero los recursos del sistema, entre ellos aplicar el famoso Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que viene siendo sustraído, afanado, robado desde el 2009 a la fecha. Recordemos que este fondo en el 2009 eran 100.000 millones de dólares, que eran los fondos de la CFJP. El último conteo da 33.000 millones de dólares, de los cuales el 70% son papeles, títulos y bonos. Sean 30, 20, 50, lo que está en el fondo es realizable, por lo cual tiene que ir directamente a los jubilados, porque es plata que pusieron estos jubilados siendo trabajadores activos. En cualquier caso hay que emplear también otros recursos del Estado Nacional, los estados provinciales y los estados municipales para sacar de estos 8 millones y tomando la metáfora de una catástrofe natural como puede ser un terremoto. Este terremoto no fue una catástrofe natural, es provocado conscientemente para sacar a las víctimas que están abajo de esos escombros, que son los que hoy no tienen dónde vivir, no tienen qué comer, no tienen una familia que pueda ayudar, no tienen red social. Son cientos de miles en todo el país, pero estos son los más afectados. Obviamente, esto implica resolver los problemas de salud, la alimentación, de vivienda, pero en paralelo recomponer el haber. Eugenio, la verdad que es terrible y deprimente lo que contás, pero es mucho lo que sabés y es mucho lo que nos interesa el tema. ¿Querés cerrar esta charla con algo cortito? Simplemente, como consideramos que es una crisis humanitaria, todos los recursos del Estado, como decía, tienen que estar al servicio
de salvar estas vidas, de salvar lo que tiene que ver con aquellos que hicieron esta patria. Para eso, la política como sistema, llámese casta, anticasta o recontracasta, tiene que estar apuntando a resolver esto, si no, seguirá siendo, como lo viene siendo, la culpable de llevar a esta situación a aquellos que solo aportaron trabajo, conformar una familia, criar hijos y educarlos. Clarísimo, Eugenio. Nos gustó mucho charlar con vos, te mandamos un abrazo muy grande y lo volveremos a hacer a futuro. El agradecido soy yo, a tu disposición, Simón. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. ¡Ay, Dios! ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.